Muy buenas noches, Inés. Buenas noches, ¿qué tal? Pues de entrada le voy a preguntar por lo que está en boca de todos y que tiene que ver con la luz. La facturita de la luz que, bueno, mañana vamos a tener un precio de la luz de media, de 200 euros megavatio hora, que va a llegar a los 230 en algún momento, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo le pregunto, ¿ha desaparecido la pobreza energética en España? Porque hace unos años, con una subida del 4%, aquí no se hablaba de otra cosa, ¿eh? Había muchos programas especiales. Bueno, programas especiales, y a Rajoy querían echarlo de España. Sí, pues no es que esté en boca de todo el mundo, es que está en el bolsillo de todo el mundo, porque esto nos va a tocar el bolsillo a todos los españoles. Si no estuviera gobernando la supuesta izquierda, las calles estaban ardiendo ahora mismo. Con estos precios de la luz, con el precio de la gasolina, que tampoco se habla de mucho, pero... Es decir, esta es la demostración de que es falso el relato de que cuando viene la izquierda las cosas van mejor y que todo el mundo tiene más dinero y que se preocupan por la pobreza. No es verdad. Yo te digo la verdad, es un tema complejo. Es un tema complejo. En España se han cometido errores que vienen heredados de otros gobiernos anteriores. No hay una solución mágica, pero lo que está haciendo este gobierno lo llega a estar haciendo otro, lo llegamos a estar haciendo nosotros y no nos dejan salir de nuestra casa, vamos. ¿Y el papel de los sindicatos, por ejemplo, en este capítulo? Con un 4% que sube la inflación, los precios que estamos pagando por las cosas 3 veces más que lo que cobramos de salario, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los sindicatos? Yo lo diría en general. O sea, si no estuviera gobernando Podemos y el PSOE, si estuviéramos gobernando otros, esto estaría quemado, las calles estarían quemadas con este tipo de cosas. Lo que te demuestra, pues, que hay una doble vara de medir en este país, ¿no? Eso es evidente. Por eso te digo que incluso siendo un partido, nosotros somos un partido serio, sensato, que sabe que este tema no se soluciona con una medida mágica. Nosotros hemos presentado una batería de medidas muy a largo plazo, muy a corto, medio y largo plazo, pero que desde luego con este gobierno ni hay soluciones ni hay además reformas, porque a mí quizás lo que más me preocupa de todo es que este gobierno está volviendo a hacer otra vez lo que han hecho gobiernos anteriores, que es, para que no me afecte mucho electoralmente a mí, lo que hago es retrasar y que las próximas generaciones tengan que pagar estos déficits que tenemos, ¿no? Por eso pagamos hoy la factura tan cara, Antonio, porque la mayor parte de la factura que se paga no es consumo, sino tasas, impuestos, para pagar, entre otras cosas, el déficit de tarifa que ya se hizo anteriormente de tirar la pelota para adelante, ¿no? Y eso es lo que quiere hacer este gobierno, y me parece que los jóvenes de este país tienen una losa muy grande entre la deuda, este tipo de medidas. Nadie sabe si van a cobrar las pensiones, precariedad, el acceso a la vivienda es dificilísimo. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar, porque no solo los jóvenes que nos estén viendo, sino los padres o los abuelos que saben que sus hijos y sus nietos lo tienen muy complicado. Ahora que hablaba de las pensiones, Inés ha estado hoy, me imagino, en el Congreso, ha escuchado al ministro Escrivá. Nosotros no hemos entendido muy bien qué quiere decir con esto de el ajuste final para la sostenibilidad, y claro, inmediatamente lo que se ha interpretado en la mesa del programa es que ajuste final suena a recorte, a tijeretazo. No sé qué han entendido ustedes a propósito de esa reforma para revalorizar las pensiones. Bueno, no es reforma. Vamos, es que no está, el problema es que no están haciendo reforma. El problema es, como te decía con la luz, el tema de las pensiones es una cuestión muy importante y no hay una solución mágica. ¿Qué es lo que no ha hecho España en estos últimos años? Y aquí hablo de todos los colores políticos que han estado en el gobierno. Pues no se ha hecho un plan de fomento de la natalidad. Somos el tercer país que peor natalidad tiene. No se ha hecho una reforma para luchar contra la precariedad laboral y contra el paro juvenil. Somos el primero o segundo peor país de Europa en paro juvenil o en precariedad laboral. Es decir, se habla mucho de si se suben 15 euros las pensiones al mes, pero no se está hablando de cuánto dinero se ingresa en el sistema y cuánta gente puede empezar a tener trabajos y salarios dignos por la base, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas de país. Es decir, si hubiéramos apostado por hacer acuerdos de Estado entre los partidos que nos importa España, pues podríamos llegar a acuerdos de verdad, de reformas. Pero claro, si los gobiernos que tenemos se apoyan en partidos nacionalistas, que esto les importa un pimiento, pues así estamos. Y yo, escuchando hoy al ministro, bueno, creo que no lo han entendido ni los miembros de su propio gobierno, que se ponían unas caras y los propios diputados, y sobre todo es eso, que es una cosa muy seria, no se puede improvisar y no se puede decir a Bruselas una cosa y a los españoles otra, ¿no? Ahora que hablaba de política de natalidad, ahora que está usted en sus primeros meses de gestación de su segundo bebé, ¿se muestra usted más sensible con el hecho de la natalidad
¿estaría usted, no sé, pensando en hacer cosas, si pudiera, para fomentar la natalidad que hace falta en este país, sin duda alguna? Bueno, es que antes de quedarme embarazada, yo tengo muy claro que es uno de los grandes problemas que tiene España. Cuando hablamos de la sostenibilidad de las pensiones, de los servicios públicos, es que en España es muy complicado tener hijos. Es muy caro, no tienes apoyo como en otros países, a las mujeres nos penaliza mucho en el ámbito laboral, y eso es verdad, y yo puedo poner millones de ejemplos muy cercanos. Con los precios que hay de las viviendas y los salarios, pues uno espera mucho a ser madre, porque necesita pues eso, tener ahorros, tener estabilidad, y a veces ya pues se nos pasa la edad para poder tenerlos con facilidad. Hay muchos problemas de infertilidad en este país que se llevan en silencio, pero que muchas familias lo están sufriendo. Es decir, es que el aumento de la natalidad debería ser una reforma de calado que vendría bien, pues no solo para que muchos españoles puedan cumplir su sueño de tener hijos. Hay muchos, el 80% de los españoles querría tener más hijos de los que tiene. Y no los Ahora tiene. sorprende ese dato, Inés, con el hecho de que, por ejemplo, la ministra de Igualdad, que es la que más parece que habla de estas cosas, esté más preocupada por los médicos que objetan en contra del aborto, cuando hay más de 83.000 casos de abortos en España al año, según el Foro de Familia, datos que daba ayer o anteayer, que precisamente por fomentar, hacer una política de natalidad, de apoyar a las gestantes. Bueno, es que no ha habido apoyar a las mujeres que se quedan embarazadas. No ha habido. Pero vamos a preocuparnos por ellas. No ha habido realmente en España una política de fomento de la natalidad. De hecho, es que los datos son por algo, y no es porque los españoles queramos tener menos hijos que otros países, sino porque realmente, como te digo, la precariedad, la dificultad de acceder a una vivienda, el que se retrasa mucho la edad para ser madre, el que no hay ayudas, conseguir una plaza de guardería es complicado, y si no tienes que pagar un montón, y además si se te pone el niño malo, ¿con quién lo dejas en casa? Porque tú tienes que trabajar, hay poco teletrabajo. Es decir, es que yo creo que una de las grandes reformas que merece España es esta, y desde luego no es imposible, ¿eh? Otros países que venían con una tendencia muy descendente de natalidad se han puesto las pilas, han hecho una política de verdad de apoyo a las familias, y se ha salido adelante. Es que hoy en día hay una franja de la población que está completamente olvidada. La franja de los 30 y algo a los 40 y algo, que tiene sus sueldos, que no les dan ayudas ni de libros escolares, ni de becas comedor, que no les han dado un piso de protección oficial en su vida, que no reciben el bono social de la luz. Es decir, es una generación de gente y una parte de la población que no tiene ayuda de ningún tipo, que a lo mejor tienen sueldos que es verdad que no son el salario mínimo o no son sueldos muy, 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 muy bajos, pero que tampoco son unos sueldazos que les permitan vivir a todo tren, ¿no? Y esa franja de la sociedad a la que no se le dan ayudas, a las que se les fría impuestos, a las que no se les da apoyo para tener hijos ni para acceder a una vivienda, esa es la que yo creo que ha estado totalmente abandonada en España, y es lo que representa la clase media, lo que representa pues, una parte muy importante de la sociedad que tiene hijos, que paga impuestos, que genera empleo, que paga cotizaciones y que contribuye a levantar España, ¿no? Bueno, le pregunto por Puigdemont. Hoy hemos conocido al juez Llarena, que ha enviado un auto a sus colegas, bueno, en este caso al Tribunal Europeo de Luxemburgo, pero para que se lo haga llegar a Cerdeña, al Tribunal Italiano de Sassari, que es el que tendrá que decidir sobre su entrega o no a España el próximo día 4 de octubre. Y ahí dice el juez Llarena que en ningún caso, nunca decayó la euroorden, nunca la retiró, porque eso es una orden, que dependía efectivamente de él, suspenderla o no. Pero claro, no, además le da un toque y gordo a la abogacía del Estado, que ya sabe que la abogacía del Estado lo primero que ha hecho ha sido ponerse del lado del abogado de Puigdemont y decir que es que había decaído la euroorden. ¿Qué le parece el papel que está jugando la abogacía del Estado en este asunto? Bueno, yo hablaría del gobierno en general, porque ya se acuerda usted de Pedro Sánchez, ¿no? Cuando habla de quién dependen las cosas de la justicia, ¿no? Y nuestro compañero Edmundo Val era abogado del Estado y le cesaron porque mi compañero se negó a firmar un informe falso diciendo que en Cataluña, en el procés, no había habido violencia, ¿no? Yo lo que te digo es que solo puede pasar en España y solo puede pasar con este gobierno que tengamos un presidente del gobierno que no quiere que venga Puigdemont.
Es que Sánchez está poniendo velitas a San Antonio, si fuera creyente, que no lo sé, y rezando para que no venga Puigdemont porque se le acaba todo el chollo que tiene de sus pactos con los nacionalistas. Es que esta es la desgracia que tenemos en España, porque un prófugo de la justicia como es este señor no puede poner en jaque los pactos normales de un gobierno. ¿Pero por qué los pone en jaque en España? Porque Sánchez ha elegido a Bildu y a Esquerra como socios y pudo elegir otra cosa, y yo insisto, me siento muy orgullosa de que todos los españoles sepan que Sánchez pudo elegir otros socios para la legislatura y quiso elegir a estos señores, porque si no ahora escucharíamos que él se está haciendo la víctima porque pobrecito no tenía otra opción. No, tenía otra opción, y ahora tenemos a un gobierno rezando, y no solo rezando, sino trabajando o poniendo trabas, parece ser, según lo que dicen algunos expertos, para que venga este señor. Y lo que tiene que hacer Puigdemont es venir, dar la cara y pagar por sus fechorías y sus actos, y desde luego, claro, que no le indulten. Y por último, nadie como el gobierno de España ha hecho tanto daño a la imagen de la justicia española, porque cuando tú tienes un gobierno de España que dice públicamente que esta sentencia era venganza, que era excesiva, que no sé qué, pues es que estás tirando por tierra a tu propia justicia, ¿no? Por tanto, nadie ha hecho tanto daño a la justicia española como lo ha hecho Pedro Sánchez y como lo ha hecho este gobierno. Y, por supuesto, con los indultos, ¿no? Ayer tuvo la oportunidad de contestar claramente a las preguntas de la oposición, en general de ustedes, del PP. No contestó nada. No, y le dijeron además, se le preguntó expresamente, ¿usted va a hacer todo lo posible por traer a Puigdemont? ¿Usted va a indultarlo, sí o no? No contestó. No contestó nada, y yo, por ejemplo, también, entre otras cosas, pues les pregunté precisamente por la vuelta al cole, que en estas semanas de septiembre, pues muchísimas familias que nos estén viendo, pues han tenido que pagar matrículas, el comedor, extraescolares, los uniformes, materiales, los libros de texto, y no contesta a nada. O sea, es que yo creo que tiene como incorporado un impermeable que es ajeno a la realidad, a las preguntas. Y yo creo que es una estrategia, venir al Congreso, no responder a nada, no dar la cara y que digamos que la oposición se quede sin respuestas. El otro día además fue lamentable que había, me parece que 6 ministros de 22, no sé para qué tenemos que pagar tantos ministros y tantos asesores y tampoco vienen luego como deberían al Congreso, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto la gente lo tiene que ver, y se tiene que ver que hay una alternativa, y que hay una alternativa plural en España, que no es solo un tema de izquierdas o derechas, porque Sánchez quiere ir a eso. Sánchez quiere que a las próximas elecciones vayamos los españoles a votar en clave de izquierdas-derechas, y ahí él tiene más opciones de reeditar, porque además luego le apoyan todos los nacionalistas, ¿no? Pero yo lo que creo que debe verse en España es que esto ya no va de izquierdas, derechas o de centro. Esto va de unos señores que se han saltado todos los límites de cualquier gobierno de España anteriores, y que personas de diferentes ideologías estamos diciendo, oye, esto no puede ser, esto está afectando mucho la imagen de España, hay que construir una alternativa para que Bildu, Esquerra y los nacionalistas no sigan llevando la batuta de España con Podemos dentro del gobierno. Preguntas que le van a hacer a Inés Arrimadas, quienes hoy me acompañan en la mesa. A ver, Manuel Marín, ¿todavía no están? Ah, pues yo pensaba que estaban ya preparados para hacerlo. Bueno, ¿tenemos preguntas de la calle? Pues venga, ¿dónde nos vamos? En Madrid, preguntan a Inés Arrimadas. Ha subido la factura de la luz, ¿qué haría usted si estuviese en el gobierno para bajarla? Pues hemos presentado una batería de medidas. Hay medidas a corto, a medio y largo plazo. A corto plazo se pueden tomar medidas para bajar lo que es la factura de la luz, esa parte que te decía antes que no corresponde al consumo y que estamos hablando de impuestos, de recargos. En España todavía tenemos dobles imposiciones, es decir, se paga IVA de impuestos. Hay margen para solucionar las cosas en cierta medida a corto plazo, pero a medio y largo plazo necesitamos una reforma del sistema energético en España. Tenemos que apostar por ser más autosuficientes, podemos ser una potencia mundial en energías renovables, y desde luego yo lo que no haría es el populismo que quiere Podemos de cerrar ya antes de tiempo todas las centrales nucleares, porque es que aquí hay mucho populismo. Nosotros apostamos. Bueno, eso es una tontería. Es que el precio que no genera nada. El precio de la es que ojalá hacer pantanos, a lo mejor es que ojalá las cosas fueran tan sencillas. Tendría resultados positivos. Es que ojalá fueran las cosas tan sencillas como dice el populismo, ¿no? El precio de la energía en España no tiene nada que ver con la titularidad de la empresa que gestiona esto, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, en otros países que hay empresas públicas de la energía lo hacen precisamente
precisamente para gestionar los activos nucleares, que yo creo, insisto, que España tiene que ser una potencia mundial en energías renovables. Ahí podemos ser competitivos, además es un sector que genera muchísimos empleos de calidad, tenemos magníficos ingenieros y lo que hay que hacer es un plan serio, pero hay que tomar medidas a corto, medio y largo plazo. Bueno, pues Manuel Marín, tienes la palabra. Manuel, ¿qué preguntas? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas. Los resultados, Inés, ¿qué tal? Buenas noches. Los resultados de los partidos constitucionalistas en las elecciones de Cataluña del mes de febrero fueron catastróficos. Yo quería saber, desde febrero hasta ahora, y a partir de ahora en adelante, ¿qué puede hacer? ¿Qué está haciendo Ciudadanos? ¿Con qué tipo de autocrítica se maneja para que no quede este constitucionalismo convertido en algo residual para siempre? Bueno, pues yo estoy muy triste porque en las últimas elecciones solo hubo un 52% de participación. Y cuando el constitucionalismo ganó en Cataluña, cuando ganamos en el 2017, hubo un 80% de participación. Es decir, cuando baja mucho la participación en estos territorios, pasó también lo mismo en el País Vasco, que votó el 50% de la gente, pues el nacionalismo gana porque ellos se movilizan más, ¿no? Evidentemente que los partidos constitucionalistas tenemos que seguir trabajando para volver a ilusionar a los votantes constitucionalistas, y yo humildemente hice una oferta a otros partidos constitucionalistas y particularmente también al PP para ir juntos, para que no se perdiera ni un solo voto, porque a nosotros también nos perjudica mucho la ley electoral. Por tanto, hay que trabajar para demostrar que hay una alternativa, porque yo como catalana constitucionalista lo veo. Es que nos han machacado tanto, nos han abandonado tanto, nos han tratado tan mal desde el gobierno de la Generalitat, que llega un momento que es normal y comprensible humanamente que uno ya tenga ganas como de desconectar, ¿no? Pero tenemos que trabajar mucho todos los partidos y sobre todo que se nos vea unidos. Yo creo que un constitucionalista de Cataluña, cuando ve, no sé, que el PP, su operación principal ahora es intentar atacar a Ciudadanos, pues dirá, hombre, no, colaborar, ¿no? Que nos necesitamos aquí juntos, ¿no? Por eso yo creo que hay que seguir dando voz, y esta semana ha sido muy importante en Cataluña porque ha sido el debate de política general y la verdad es que las intervenciones han sido muy buenas de varios portavoces, pero la de Carlos Carrizosa, de nuestro portavoz, ha sido magistral y yo creo que hay que seguir dando la batalla en las instituciones, en la calle, ante la justicia, y seguir dando esa voz a los que somos catalanes constitucionalistas, que no podemos tirar la toalla, aunque muchas veces es humanamente comprensible que la gente esté muy cansada, ¿no? Desde Barcelona precisamente le preguntan, Inés. Perfecto. Se ha ido de Cataluña, sí. No he entendido la pregunta. ¿Se ha ido de Cataluña, sí? Bueno, pues ¿por qué se ha ido de Cataluña? Es que estaba tan cortadito que no lo hemos... Mira, ¿por qué se ha ido de Cataluña? Una clave para ganarle al nacionalismo: no comprar los marcos del nacionalismo. A Rufián nadie le ha dicho que se ha ido de Cataluña y se ha presentado al Congreso. Pero a los que somos constitucionalistas, cuando nos presentamos al Congreso, como el nacionalismo está deseando echarnos de Cataluña y considerar que no somos catalanes, pues enseguida te dicen que tú ya no eres de Cataluña porque tú ya, como te has ido al Congreso, ya te has ido, ¿no? Eso a Rufián no se lo dicen. Ni a Laura Borràs, cuando era diputada del Congreso, tampoco se lo decían. Ni se lo decían a... ¿cómo se llamaba el de Unión? Durán Lleida. Durán y Lleida. Nadie le dijo, ¿por qué te has ido de Cataluña? Porque estuviera en el Congreso, ¿no? Estuvo muchos años. Y bueno, y vivía en el Palace aquí, toda la vida. O sea, que lo primero, de verdad, es no comprarle el marco a los nacionalistas. Nosotros, cuando nos presentamos al Congreso, seguimos representando también a Cataluña. Y también digo, tal y como están las cosas, es fundamental una voz catalana en el Congreso para defender a los constitucionalistas, porque estamos hasta las narices que incluso el Gobierno de España compre el relato de que son los catalanes cuando habla Esquerra. No, los catalanes no, son los separatistas catalanes, porque catalanes somos todos los que hemos sido elegidos por los ciudadanos de Cataluña para ir al Congreso. Y es que el tema está tan podrido en las instituciones de Cataluña, es decir, está tan comido por el nacionalismo, que necesitamos gobernar España para solucionar lo que pasa en Cataluña. Y Ciudadanos tiene que gobernar España, estoy convencida, para poder solucionar lo que pasa en Cataluña y en otros territorios inundados de nacionalismo. Marta Gómez Montero, ¿qué preguntas? Marta Gómez Montero, ¿qué preguntas? ¿Qué tal, Inés?
Creo que has hecho un diagnóstico muy acertado de la situación que estamos viviendo. Creo que, vamos, lo decía yo antes, creo que los datos económicos son realmente preocupantes y además del gobierno de Sánchez pues está en manos, depende mucho por ejemplo, de partidos como Podemos, que está en el gobierno. Este fin de semana lo quiero unir, vamos a ver al líder del Partido Popular reivindicando que ha logrado pues aunar en su persona el centro derecha y que, de acuerdo con la ley electoral que tenemos en nuestro país, es la única manera de poder desalojar a Sánchez y a Podemos de la Moncloa, no dividir el voto. ¿Qué reflexión haces tú al respecto, Inés? Pues mira, muchas gracias por la pregunta, porque este fin de semana nosotros celebramos un acto con los liberales europeos. Es decir, es muy importante entender lo siguiente. El Partido Popular es un partido fundamental para la democracia española y forma parte de una familia fundamental para la construcción europea, que son los conservadores. Hay otra familia que son los liberales, que son fundamentales también para Europa y para España. Y los liberales somos los de Ciudadanos. Por eso en esta convención del Partido Popular tiene apoyo, digamos, de los conservadores y vienen miembros de los conservadores. Y por eso a nuestra convención y a este año, a este acto de este domingo que vamos a celebrar con los liberales, vienen los liberales. Es decir, yo lo que creo es que hay que sumar y colaborar, pero no intentar eliminar una de las dos ideologías que representan a mucha gente. Y una reflexión: el Parlamento Europeo es fundamental en los próximos años para España. Hay votaciones que van a ser determinantes para el futuro de los españoles. Necesitamos que haya un partido conservador defendiendo los intereses de España en la familia de los conservadores en el Parlamento Europeo, que sería el Partido Popular. Necesitamos que haya un partido defendiendo a los españoles en la familia socialdemócrata, que bueno, que ya sabemos que con Pedro Sánchez últimamente se defiende menos, pero bueno, tienen que estar. Y tiene que estar Ciudadanos en la familia de los liberales, que es la familia que decanta la balanza en las votaciones. Por tanto, quien quiera defender a España, quien quiera representar a España en el europeísmo y en el Parlamento Europeo, tiene que entender que no hay que atacarse, sino que hay que respetarse y colaborar en todo lo que podamos. Y por último, una reflexión que enlazaba un poco con lo que te decía, Antonio. Sánchez está encantado con que se vea que es él, la izquierda, los buenos, ¿no? Como siempre él dice, y luego está la derecha, los malos. Si nosotros somos capaces de que se vea que ante esta deriva sanchista hay conservadores, hay gente de Vox, hay liberales, hay incluso socialdemócratas, socialistas que se separan de la deriva de Sánchez. O sea, que es una España plural, constitucionalista, que estamos diciendo, oye, es que esto es intolerable, vamos a tener muchas más opciones de que se frene ese pacto de Sánchez con los separatistas, porque si no vamos a ir a unas elecciones de izquierdas y derechas. Y va a haber mucha gente socialdemócrata, de buena fe, que diga, oye, no me gusta Sánchez, no me gusta lo que ha hecho, no me gustan sus pactos con Bildu y tal, pero claro, es la alternativa que tenemos delante. Por eso no hay que caer, creo yo, en el juego de Sánchez. Y ya le digo, yo he sido la que propuse la colaboración con el Partido Popular en territorios muy importantes de España con nacionalismo, soy la que tiendo la mano, pero creo que hay que reconocer pues que somos espacios que podemos colaborar y que llegamos a perfiles y a votos distintos. Creo que en las próximas elecciones no se puede perder ni un voto, y perder un voto también significa a veces quitarle la voz o la representatividad a alguien, ¿no? Yo creo que hay gente que no se siente identificada con el Partido Popular y sí con Ciudadanos, y gente que no se siente identificada con Ciudadanos pero sí con el Partido Popular o con Vox o con otros partidos, ¿no? Por eso yo creo que hay que colaborar más que atacarse, y sobre todo mirar un poco el Parlamento Europeo y ver que conservadores, liberales, socialdemócratas y otros partidos, que tenemos nuestras familias europeas allí, ¿no? Bueno, Inés Arrimadas, pues ha sido un placer compartir este tiempo con usted, y hasta una próxima ocasión. Que le vaya muy bien, en lo personal también. Igualmente, muchas gracias Antonio, como siempre, y a todo el equipo. Y estaremos, pues eso, siguiendo el día a día, con la esperanza de que esto mejore, porque nos conviene a todos. Nos conviene a todos. Al final, mira, yo creo que se nos va a hacer muy largo el tiempo que le quede a Sánchez en Moncloa, pero todo lo que podamos hacer para que hagan el menor daño posible, y que generen los menores daños posibles y menores problemas, pues ahí hay que estar, y sobre todo darle a la gente esperanza, que España es un gran país, que vamos a salir adelante, pero que evidentemente tenemos que solucionar cosas y ponernos a trabajar.